Cárdenas, siendo miembro de este grupo de políticos nuevos, está apoyado por ambos. Contaba con el respaldo de Plutarco Elías Calles y obviamente era considerado el jefe o uno de los más importantes políticos de nuevo cuño. ¿Cuáles fueron las razones de haber sido él el candidato en 1934? Primero que todo, era, como otros más, no era el único, ¿sí?, un gobernador progresista, un gobernador que impulsaba la reforma agraria, impulsaba los derechos de los trabajadores, impulsaba la organización de ambos. Sin embargo, fue un gobernador progresista que nunca rompió con el gobierno central, nunca, ¿sí?, hasta ese momento se distanció de Plutarco Elías Calles. Al contrario, fue un hombre que colaboró siempre con el gobierno central. Ya mencioné su colaboración, su participación en 2 gabinetes, la dirección del PNR. Habría que agregar su participación en la revuelta de la Huertista como parte de las fuerzas gubernamentales combatiendo a los alzados. Otra vez combatió a los alzados escobaristas. En fin, es un hombre que llegó, repito, con ambos apoyos. Llegó con experiencia, llegó con redes. Lázaro Cárdenas, a pesar de este progresismo, nunca salió de los límites que tenía, los límites ideológicos que tenía el PNR hacia 1933. Esto explica que haya sido apoyado por el Ejército Nacional, por las ligas agrarias de prácticamente todo el país, por la familia Calles, sus hijos, Aaron Sainz, que estaba vinculado también a la familia Calles, por Portes Gil y por Abelardo Rodríguez. No es cosa fácil obtener el apoyo de 3 expresidentes. Le faltaba el de Ortiz Rubio, que por el paisanaje también lo podemos considerar dentro de sus apoyos. Contaba con el apoyo del Partido Nacional Revolucionario y podríamos decir que de prácticamente toda la clase política de ese entonces, gobernadores, diputados, senadores. Por otro lado, los otros aspirantes a la presidencia en 1933-34 tenían enormes limitaciones. Voy a mencionar algunos casos. Garrido Canaval, la obsesión por el jacobinismo. Era poco probable que el PNR mandara como candidato después de la Guerra Cristera a un hombre que tenía como principal objetivo político, ¿sí?, el combate a la Iglesia Católica. Zedillo, demasiado rústico, demasiado regional, no tenía la experiencia de Lázaro Cárdenas, no tenía esa amplitud de miras, el hombre que había pasado por varias jefaturas militares, de Sonora al Istmo de Tehuantepec, de Michoacán a la zona de la Huasteca Petrolera. Almazán, otro aspirante, demasiados negocios y además pésimos antecedentes, había colaborado con Victoriano Huerta. Adalberto Tejeda, aunque gobernador de Veracruz, nunca estuvo de acuerdo con la fundación del PNR. Por otro lado, buscó más bien el apoyo electoral de lo que podrían ser las izquierdas de ese momento. Concluyo, Manuel Pérez Treviño era un político que no tenía bases propias, un operador político, ¿sí?, cupular, versallesco, sin bases propias. Cárdenas sí que tenía bases. La campaña presidencial de Lázaro Cárdenas se va a caracterizar en la historia por haber sido la primera en donde realmente se visitaron poblaciones menores. Puede haber muchas explicaciones, desde el carácter del propio Cárdenas hasta las condiciones de paz que finalmente pudo gozar el país, mejoras en ciertas comunicaciones, pero es indudable que Lázaro Cárdenas es el primer candidato, el primer aspirante a la presidencia que hizo, sí, una campaña prolongada y geográficamente amplia. Las elecciones. El resultado electoral fue maquillado. Insisto en el término maquillado, no quiero decir alterado. En otras palabras, se le reconocieron 99% de los votos emitidos. Yo creo que es demasiado, ¿sí? El gran triunfador en las elecciones de 1934 fue el abstencionismo. Hay quien calcula que datos oficiales hablan de un 50%, hay colegas que hablan de un abstencionismo que llegó al 70%. ¿Cuáles fueron las razones
de este abstencionismo. Uno, la falta de instituciones partidistas. Dos, la gente pensaba que era inútil votar si al presidente en turno lo quitan cada 2 años. Eso es lo que había sucedido con Portes Gil, con Ortiz Rubio, con Abelardo. O sea, ¿para qué vamos a votar si van a durar solamente 2 años? Segundo, lo consideraban un callista. Y además hay que reconocer que el carisma de Lázaro Cárdenas fue posterior, no durante su campaña presidencial. Realmente el carisma de Lázaro Cárdenas surge a partir de su rompimiento con Calles. Y esto me lleva al segundo momento de la biografía que estamos analizando. Si el primero fue el ascenso, el segundo es el de la consolidación. ¿Cuándo se consolida Cárdenas como el personaje histórico que va a ser? Cuando rompe con Calles a mediados de 1935. ¿Cómo se da este proceso? Es una lección de lo que es la maniobra política, el manejo político, la percepción de un político enormemente intuitivo, ¿sí? Repito, sin muchas definiciones ideológicas, pero enormemente intuitivo y pragmático, como era Lázaro Cárdenas. Toma la presidencia, comienza con sus apoyos a los movimientos huelguísticos, ofrece el reparto agrario, intensificar el reparto agrario, y Calles abiertamente en junio de 35, esto es, 6, 7 meses después de que Cárdenas asumiera la presidencia, critica abiertamente, rompe toda formalidad, toda, digamos, tradición en la política, donde muchas de las críticas se hacen en ambientes palaciegos, rompe esta tradición y critica abiertamente a Cárdenas por su apoyo al movimiento obrero y por su apoyo a la reforma agraria. Típico procedimiento del maximato. El jefe máximo instruye, reconviene al presidente formal sobre cómo debe hacerse la política en México. Sin embargo, a diferencia de Abelardo, a diferencia de Ortiz Rubio, Cárdenas rechaza abiertamente las críticas que le acaba de endilgar Cárdenas. Al día siguiente se define como un presidente obrerista y agrarista. No solamente eso, empieza a operar políticamente, no es una actitud meramente discursiva, cambia inmediatamente al gabinete, en buena medida un gabinete callista, y cambia al al presidente del PNR, el partido creado por Plutarco Elías Calles apenas 6 años antes. Entre septiembre y diciembre, voy a dar fechas para que vean ustedes cómo procede un político que sabe cómo se debe obtener el poder. Entre septiembre y diciembre de 1935 desaforó a 17 diputados callistas, a 5 senadores, removió a 4 gobernadores, pero por el procedimiento de desaparición de poderes. ¿Qué significa que sea por el procedimiento de desaparición de poderes? No permitir que el Congreso local nombre a un nuevo gobernador, ¿sí?, con la renuncia del saliente, sino que sean los poderes centrales, el Senado de la República, no el Congreso local, el que designe al nuevo gobernador. No solamente eso, quitó a Joaquín Amaro de la Dirección de Educación Militar, de la Dirección del Colegio Militar, tenía mucha influencia con los jóvenes oficiales, y removió también al jefe de la primera zona militar, al jefe de operaciones de la primera zona militar, la zona del Valle de México, en una evidente decisión para prevenir cualquier potencial cuartelazo. Por eso Lázaro Cárdenas cambia a ese jefe de la zona del Valle de México. Con esto, Cárdenas demostró una enorme capacidad política y además quiero destacar, lo hizo pacíficamente. Comparen ustedes cómo procede Cárdenas en 1935 a cómo habían procedido los Obregón y Calles en 1927 y 1928, cuando mueren de manera violenta Francisco Serrano y Arnulfo R. Gómez. Pero Cárdenas no solamente, y esta era la gran diferencia, se dedicó a operar políticamente, sino que, decía yo, la característica de estos nuevos políticos
es el tener una alianza con bases sociales populares. Entre octubre y diciembre de 1935, al mismo tiempo que desaforaba diputados y senadores y removía gobernadores, Lázaro Cárdenas inició el reparto del Valle del Yaqui. Esto es una amenaza directa a los revolucionarios sonorenses convertidos en hacendados. Les reparte sus tierras. En diciembre de 1935, Cárdenas auspicia que se organicen en el Zócalo de la Ciudad de México manifestaciones obreras. La primera utilización pasa el Zócalo de la Ciudad de México de ser un zócalo pueblerino, ¿sí?, con árboles, con kioscos, a ser un zócalo político, un zócalo de masas. Organiza en diciembre de 35 manifestaciones obreras que piden la expulsión de Calles. Y efectivamente Cárdenas lo que hace es expulsar a Calles y a sus colaboradores íntimos del PNR, del partido que él había fundado apenas 6 años antes. La maniobra concluye en abril de 1936, cuando Cárdenas expulsa a Calles del país. En ese momento podemos decir que Cárdenas se ha consolidado en el poder. Podemos decir algo más: ha terminado la dinastía sonorense. Podemos decir algo más: ha terminado el maximato. Calles no entendió que el modelo del maximato, el modelo de tener un jefe máximo poderoso y un presidente débil, no podía ser un modelo que se prolongara por mucho tiempo. Era necesariamente un modelo temporal, coyuntural, para responder a la crisis del asesinato de Álvaro Obregón. Esto lo entendió Cárdenas, no lo entendió Calles. No solamente es el fin del maximato, modelo, repito, necesariamente temporal, que Calles quiso prolongar inadecuadamente. En 1935, con Cárdenas removiendo a Plutarco Elías Calles, nace el presidencialismo mexicano. Se equivocarían si piensan ustedes que el presidencialismo es una característica innata y congénita del sistema político mexicano. Los sistemas políticos no tienen características eternas, todas sus características son históricas, ¿sí?, con un principio y un fin. Podemos decir también, aunque hoy es muy criticado el presidencialismo, en esos momentos, en 1935, y por eso es importante el análisis histórico, no el análisis moral, no el análisis político, en esos momentos el presidencialismo resultaba benéfico para el país. Era importante que el país estuviera encabezado por una sola persona, por el presidente, por un presidente que le diera institucionalidad al país y no por un jefe máximo. ¿Qué significa presidencialismo? Presidencialismo significa que el presidente controla al Poder Legislativo, a los gobernadores, al partido oficial, al ejército y algo muy importante, novedad que aporta Cárdenas, a las masas organizadas. Esta es la gran aportación, lo que distingue a Cárdenas de los políticos de nuevo cuño. Incluso podríamos decir, ciertamente esta organización, esta vinculación entre poder ejecutivo y masas, esta organización vertical que se le van a dar a campesinos y a obreros, es una organización corporativista. Lo mismo podemos decir del corporativismo, hoy tan vilipendiado, en aquellos momentos era positivo, era un avance. Las masas estaban desorganizadas, las masas no habían tenido lugar en el PNR. Era importante organizarlas. Esto lo hace Cárdenas y con esto se da el gran cambio. Entre 1929 y 34, las masas habían generado, los sectores populares habían generado inestabilidad para el país, comprensible por la crisis de 29. Lo que quiere hacer Cárdenas a partir de 1935 es que estas organizaciones populares, en lugar de generar inestabilidad, le generen fuerza al Estado mexicano.